Un saludo especial en este segundo domingo de Pascua, también llamado Domingo de la Misericordia. Invitados a reflexionar la palabra de Dios que nos va guiando en este caminar pascual y que va dándonos luces para poder vivir también nosotros de la mejor manera la experiencia del resucitado. La liturgia de este domingo nos presenta el pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 20, los versos del 19 al 31. Les invito entonces a que lo leamos primero de una manera personal, cada uno, todo el texto, bueno, también en familia, como estén preparando estas reflexiones, y luego lo vamos leyendo poco a poco. Después de leer todo el texto, capítulo 20, del 19 al 31, nos vamos a detener en el verso 19 únicamente. El pasaje evangélico de la semana pasada, aquel del día de Pascua, nos ha presentado a tres personas que, enamoradas de Cristo, al alba han llegado corriendo al sepulcro. La Magdalena, Pedro y el discípulo amado han visto que la piedra había sido rodada, el lienzo que estaba por tierra sin el cuerpo de Jesús y el sudario también lo han visto al lado. Y esto sucedió en la mañana de Pascua. El pasaje de hoy nos cuenta la manifestación del resucitado a sus discípulos la tarde del mismo día. Ya no en la madrugada, sino ahora es en la tarde. Y comienza diciendo dónde se encontraban. Estaban encerrados en la casa con las puertas trancadas porque tenían miedo a los judíos. Notemos que no se dice que eran los 10 o que eran los apóstoles. Los 10 pues porque Judas ya no estaba, se había ido, y además porque falta Tomás, porque mientras todos estaban con las puertas trancadas, Tomás estaba fuera de la casa. Interesante pensar que Tomás no tenga miedo de estar fuera. Se habla que los discípulos tienen miedo y entendemos aquí por discípulos que no se dirige solo a los 10 entonces, sino que a los 10 que estaban en el cenáculo. Se dirige a todos los discípulos, quiere decir aquellos que han vivido la experiencia del resucitado, que ahora nos la cuenta Juan a través de ellos. ¿Qué deben hacer? Es una experiencia que deben hacer todos los discípulos. Tienen miedo de los judíos. Es importante aclarar que en el Evangelio según San Juan, los judíos no son todo el pueblo de Israel. No, son en el Evangelio de Juan la imagen de los incrédulos, de aquellos que se oponen a la propuesta de un mundo nuevo hecho por Jesús. Son aquellos que se sienten fastidiados por su luz y prefieren la tiniebla del mundo antiguo. Esta primera comunidad está asustada y es la imagen de la iglesia cuando tiene miedo de aquel que no acepta la propuesta del hombre verdadero que Jesús hace. Es el temor de la iglesia confrontada con quien piensa de una manera diferente. Se retrae, se cierra, ve el mal donde quiera que sea y se aísla porque teme no saber responder los interrogantes que el mundo le propone. No sabe dar, piensa saber dar razón de la propia decisión, pero tiene miedo, se encierra en sí misma y el miedo es siempre el peor consejero para la iglesia y para los cristianos. Y es el peor consejero porque la puede volver agresiva, intolerante, fanática, como ha sucedido en la historia. No se atreve a dialogar, no se atreve a proponer las propias convicciones y además se pone en el plano de imponerlas. Se encierra en sí misma y lo que termina haciendo es imponiendo las cosas.
Cuando nosotros recordamos la historia de la iglesia, recordamos algunos miedos, el miedo de la ciencia, cuando encerrada en sí misma la iglesia se enfrentó al racionalismo, la situación de Galileo o las teorías evolucionistas, o también el miedo a la democracia, a la libertad de conciencia, e incluso el miedo a los estudios bíblicos, a las nuevas interpretaciones que eran sostenidas por los nuevos descubrimientos históricos, arqueológicos, que fue necesario un concilio para rechazar todos estos miedos, pero también un concilio cerrado que en muchas cosas quiso imponer de una manera drástica los principios de la fe. Y hoy también los miedos no faltan, porque la iglesia y los cristianos se deben confrontar siempre con la sociedad que todos conocemos, que es siempre menos propensa a acoger las propuestas exigentes del Evangelio. Le cuesta la renuncia, los sacrificios, la conversión, proyectos de vida exigentes que se encuentran un poco fuera de moda. Esa es la realidad de una sociedad en el mundo de hoy y una iglesia confrontada. Hoy se prefiere hacer proyectos menos envolventes. Nos vamos a vivir hasta que nos guste. Hacemos una familia a nuestro acomodo. No proponemos una unión de amor fiel y empeñativa, sino que miremos a ver hasta dónde llegamos. Se prefiere una vida consumista, es decir, tomo para mí los placeres de los que puedo gozarme inmediatamente. Está bien aquello que me gusta y ya. De frente a esta sociedad y a este mundo, los discípulos podemos estar tentados a encerrarnos, permanecer alejados por el miedo al confrontarnos, por el temor a ser tildados como anticuados, retrógrados, gente que no está acorde con el tiempo. Nos dice muchas veces que estamos en el siglo XXI y que esto ya no se usa y podemos renunciar a aquello que Jesús nos ha dicho. Deben ser sal de la tierra y luz del mundo y deben estar en el mundo. Preguntémonos entonces, ¿cómo así que, primero, los discípulos, segundo, la tarde de Pascua y tercero, tienen miedo? La razón es que no habían hecho todavía la experiencia del encuentro con el resucitado. Es que también todos nuestros miedos tienen siempre el mismo origen, la falta de la luz del resucitado que ilumina y que debe iluminar en cada momento y cada decisión nuestra vida. Tal vez entre nosotros son más los admiradores de Jesús de Nazaret, incluso de sus propuestas morales, que aquellos que verdaderamente han visto al resucitado, que aquellos que verdaderamente han tenido una experiencia de un encuentro auténtico con el Señor. ¿Y qué sucede la tarde de Pascua en medio de los discípulos y de todos sus miedos? Viene Jesús y está en medio de ellos. Son importantes los verbos que son utilizados por el evangelista Juan. Debemos anotar que no dice que Jesús aparece, se hace ver y después desaparece. No, es una presencia ahora que permanece en medio de la comunidad de los discípulos. Es el evento que cambia todo en esta primera comunidad. La presencia en medio de ellos del resucitado. Y cambia todo. En la iglesia de hoy, cuando se toma conciencia que en la comunidad cristiana el resucitado continúa estado presente, cambia todo. El evangelista Juan emplea un verbo para decir que han hecho esta experiencia del encuentro con el resucitado. Lo han visto, o mejor, se ha hecho ver. Se utiliza el verbo orao. En el español hay un solo verbo para decir ver. En el griego tenemos tres verbos.
El primero sería el verbo blepo, que significa que es la vista material, aquella que es verificable, aquella que tenemos con nuestros ojos de buenas a primera. Es la visión que tiene la Magdalena. Ha visto la piedra que ha sido rodada. Hay otro verbo en griego, que es el verbo teoreo, que habla más de una visión que lo lleva a uno a preguntarse un poco más allá. Es aquella que lo invita a uno a reflexionar, a ver que hay algo más allá, a ver algo hacia lo invisible, ya algo que no se ve con los solos ojos, sino que me lleva a la reflexión. Y existe también el verbo orao, que es el que se utiliza en este momento, que utiliza Juan para decirnos lo que ha sucedido en los discípulos la tarde de Pascua. Han visto aquello que con los ojos materiales no puede ser verificable. Ven lo invisible, ven el resucitado. Y esta mirada es la mirada de la fe, la mirada del amor, la mirada que nos permite contemplar aquello que es real, pero que los ojos materiales no pueden verificar. El evangelista, que en el día de Pascua, el evangelista dice que en el día de Pascua los discípulos se han dado cuenta de una nueva presencia, de un nuevo modo de ser presente de Jesús en medio de ellos. Una presencia que supera todos los límites que pertenecen a nuestro mundo espacio-temporal. Es una presencia que es actual, hoy. Si no tomamos conciencia de la presencia del resucitado en medio de nosotros, surgirán todos aquellos miedos que hemos señalado y que la Iglesia ha tenido y ha vivido a lo largo de los siglos. Leamos ahora qué es lo que han visto los discípulos y que han retenido más allá de sus miedos. Leamos ahora entonces los versos que van del 20 al 23. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Cuando se manifiesta al grupo de discípulos reunidos en la tarde de Pascua, el resucitado dice a ellos: paz a ustedes. Y después les muestra sus manos y el costado. No se trata de un gesto apologético, así como que Jesús quisiera demostrar su propia corporidad resucitada. Debemos comentar esta imagen que comúnmente vemos en las pinturas occidentales. Jesús que sale del sepulcro y lo primero que hace con su mismo cuerpo es volver a nosotros. No, la resurrección no es esto. La resurrección no es volver aquí, es entrar en el mundo de Dios, en el mundo definitivo, en el mundo en el cual entraremos todos nosotros. ¿Cómo es este asunto? ¿De qué manera se refiere entonces a las manos y al costado? No se reconoce a una persona por las manos y por el costado, se reconoce por el rostro. En cambio, Jesús muestra su propia identidad en las manos y en el costado. Por tanto, estas manos las debemos contemplar bien, porque son la revelación de las manos de Dios. En el Antiguo Testamento se habla de las manos de Dios, pero la revelación del rostro de Dios y de sus manos es progresiva. La revelación plena, las manos de Dios, la encontraremos en la revelación de las manos de Jesús. ¿Qué significan? Las manos significan las acciones, las obras que uno realiza. Y nosotros mirando las manos de Jesús, porque Él muestra su propia identidad, propiamente en sus manos vemos las obras que ha realizado. En el Antiguo Testamento, en general, cuando se habla de las manos de Dios, es con un carácter positivo. Dios hace el bien con sus manos, aunque se habla también de momentos en que las manos castigan, cuando Dios extiende las manos sobre Egipto y aparecen las plagas.
encontramos la amenaza de uno de los hermanos macabeos, cuando dice al soberano, tú no huirás a las manos de Dios. Es una amenaza. Incluso en la carta a los hebreos encontraremos aquella expresión que, siendo un lenguaje de una homilía rabínica, es confrontante y es atemorizante caer en las manos del Dios viviente. Veamos en cambio la revelación plena de las obras realizadas por Dios a través de las manos de Jesús. La multitud se maravilla de los prodigios realizados por las manos de Jesús. Cura al leproso. Jesús extiende la mano y lo acaricia. O la imagen tierna y dulce de Jesús que toma y abraza a los niños, les impone las manos, los bendice, los acaricia. Con las manos de Jesús que lavan los pies de sus discípulos. Estas manos han hecho la propuesta de Dios de un mundo nuevo, el del servicio, el del don del amor. Pero estas manos han estado clavadas, han sido bloqueadas por parte de quien quería perpetuar las obras antiguas, las de las manos antiguas. ¿Cuáles eran las obras de las manos del hombre antiguo? ¿Cuáles eran las obras de las manos de las tinieblas? Manos que golpeaban, que agredían, que hacían guerra, que cometían violencia. Manos que no daban, tomaban por así todo de una manera egoísta. Este mundo antiguo ha pasado, ha empezado, ha pensado bloquear el mundo nuevo, hecho de servicio, hecho de obras de amor, clavándolas en la cruz. Jesús presenta estas manos como su identidad y después de las manos muestra el costado, de aquel costado que ha salido sangre y agua, sangre que indica la vida. En la cultura semita es toda su vida donada totalmente por amor y el agua es la vida nueva, la del Espíritu. Es el DNA que nos ha sido donado, el DNA espiritual, si se quiere. Manos y costado son las cartas de identidad del Hijo de Dios, y no solo de Jesús, deben ser también la carta de identidad de cada uno de nosotros, de cada Hijo de Dios. Por el bautismo todos hemos sido llamados hijos de Dios, porque habiendo recibido el Espíritu de Cristo, la vida del Eterno que Jesús ha traído al mundo, es por tanto también para nosotros nuestra carta de identidad, nuestro ADN espiritual. Es este tipo de manos, manos que se entregan solamente por amor. Los discípulos, cuando vieron esta identidad del resucitado, se alegraron al ver al Señor. Y esta gloria nace, este gozo nace de la armonía con la propia identidad de ser humanos, de aquel que vive según el designio de Dios. La tristeza, de hecho, nace del pensar que el don de la vida que se ha visto realizar en Jesús fuese una causa perdida. El gozo nace del descubrimiento que el amor ha sido vivido y no puede ser destruido. Cada obra de amor permanece. Después el resucitado dice, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Hemos visto a estos discípulos que por miedo están encerrados en casa. Ahora el resucitado los invita a salir, a no tener miedo. Los envía al mundo y los envía a mostrar al mundo sus propias manos, que deben ser como las suyas. Envía a los discípulos a hacer al mundo una propuesta de manos diferentes, manos que se entregan por la vida y no por la muerte, manos que no hacen violencia, sino que construyen un mundo de paz. La Iglesia existe para hacer presente y visible las manos del Señor, para realizar sus obras.
para llevar a cumplimiento el mundo nuevo al cual Él ha dado inicio. El mundo está en derecho de ver en nuestras manos y en las obras de nuestras manos, las obras de las manos de Jesús. ¿Y cómo es que Jesús actuaba con sus manos? Solo por amor, porque era movido por el Espíritu. Y este Espíritu, en el día de Pascua, Él lo ha comunicado a la comunidad de sus discípulos. El verbo empleado aquí por el evangelista es ha soplado dentro de ellos. Es un verbo raro que aparece en el Antiguo Testamento solo dos veces. La primera, cuando ha sido creado el hombre, Dios ha soplado dentro de él su aliento. Y segundo, cuando el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, nos dice que este soplo da vida a aquellos huesos secos esparcidos en la llanura. En el Nuevo Testamento aparece solamente aquí, y entonces comprendemos el significado que el evangelista quiere dar a este soplo del resucitado. Es el hombre nuevo que viene creado por el don del Espíritu, por esta filiación divina. Y continúa a aquellos que les diciendo, aquellos que les aten los pecados le quedarán atados, y a quienes se los desaten quedarán desatados. El Concilio de Trento ha dicho que Jesús ha instituido el sacramento de la penitencia en estas palabras. Encargaba a los discípulos de poder perdonar los pecados, atar y desatar. Ciertamente el sacramento de la reconciliación es un don precioso que nos ha sido dado para recuperar la vida, aquella vida que ha sido perdida por el pecado. Pero las palabras de Jesús tienen un significado más profundo, más amplio. Perdonar los pecados quiere decir, se utiliza aquí el verbo fiemi, llevarse, significa hacer desaparecer, llevarse el mundo injusto, aquel mundo en el cual se usan las manos para hacer el mal al hombre. Este es el mundo del pecado. Los discípulos ahora han recibido el Espíritu y deben llevarse, cancelar el pecado, el mundo viejo. Jesús está dando una enorme responsabilidad a su comunidad fiel. Deben ellos entender que si el pecado no viene cancelado, es propiamente responsabilidad de los discípulos que no se dejan guiar por el Espíritu. Aquel Espíritu que el resucitado les ha donado en la Pascua. Es responsabilidad de la comunidad purificar, limpiar, llevarse, abolir el pecado. Esta ha sido la manifestación del Señor a los discípulos reunidos en la tarde de Pascua. Pero falta Tomás. 8 días después, es decir, el día del Señor, el domingo, cuando la comunidad estaba reunida, estaba también él, Tomás. Leamos ahora entonces los versos 24 y 25. Siempre estamos aquí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. En el Evangelio según San Juan, los personajes son reales. Pedro, Juan, Andrés, Nicodemo, José de Arimatea. Todos estos personajes se convierten también de alguna manera en una forma de relacionarse con el Maestro. Y Tomás ha sido escogido como el representante de la dificultad para acoger al resucitado, aquel que busca pruebas racionales, verificables de la resurrección. Todos los evangelistas nos dicen que los apóstoles no han llegado de una vez a la fe en el resucitado, han tenido dificultad para creer, han tenido demasiadas dudas. Marcos, por ejemplo, nos dice que Jesús
Al final, cuando se manifiesta a los 11, le recrimina su incredulidad y por la dureza de su corazón. Lucas nos dice que cuando el resucitado se muestra a ellos, ha dicho: ¿por qué están tan confundidos? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Mateo, en el último capítulo, que es propiamente la última manifestación del resucitado, nos lo presenta diciendo que algunos todavía dudaban. Entonces no es solo Tomás quien ha dudado y quien ha tenido dificultades para creer en el resucitado. Son todos los que han y hemos tenido dudas y preguntas de cara a la resurrección. Cuando Juan escribe el Evangelio hacia el año 90-95 más o menos, Tomás hace ya tiempo que ha muerto. ¿Por qué toma esta figura? Tal vez porque ha sido para él más complicado que para todos los demás. Pero esta figura se convierte en el símbolo de toda esta dificultad que ha tenido y que a lo largo de los siglos hemos tenido los discípulos. Se han preguntado, como nos preguntamos nosotros, cuáles son las razones que nos pueden inducir a creer, a ver el resucitado. Y para nosotros hoy es todavía posible hacer esta experiencia. ¿Será que podemos de verdad creer, aceptar el resucitado? ¿Cuáles son las pruebas que nos indican que Él está vivo? Son entre otras las preguntas que nos hacemos. Y Juan escoge a Tomás como símbolo de esta dificultad que cada discípulo encuentra. ¿Quién es Tomás? El evangelista añade siempre su sobrenombre, Dídimo, que significa gemelo. Es esta la tercera vez que aparece en su evangelio. Aparece siempre como gemelo, gemelo de alguno, insiste siempre el evangelista, gemelo de cada discípulo. Y entonces podemos comprender que somos gemelos de este Tomás, que tiene dificultad para aceptar al resucitado. Somos sus gemelos porque lo asemejamos. Es importante aclarar que Tomás se ha alejado de la comunidad de los discípulos, mas no es gemelo de quien abandona la iglesia y se va despreciando a los otros porque se siente él el verdadero discípulo. No, se siente superior Tomás y por lo tanto no es gemelo del que se escandaliza a causa de la comunidad cristiana, que se aparta totalmente, del que se hace ateo o del que escoge otra religión. Tomás no se ha alejado para ir por su propio camino, se ha mantenido ligado con quien ha compartido con él la decisión de seguir al Maestro. De hecho, 8 días después lo reencontramos de nuevo con la comunidad. Es tal vez una persona que pues tiene dudas, está entre que sí, que no, ha visto algunas cosas y de pronto se siente un poco desconcertado, pero sin embargo está ligado de alguna manera a la comunidad. Tomás es gemelo de quien sufre, de quien de quien ha renegado en ciertos momentos de la experiencia eclesial y se aleja por un momento de esta comunidad, pero se siente ligado. Seguramente eh, es gemelo de aquellos que no comprenden ciertas decisiones. Es gemelo de quien ha creído en el mundo nuevo, de quien ha dado el alma por la propuesta de Cristo. Muchos hoy se alejan de la iglesia a causa de los escándalos que emergen entre los discípulos y que traen consigo consecuencias devastantes. También aquellos que están desilusionados por la imagen de una iglesia monolítica, centralizada, donde se compite por escalar posiciones o que se encuentra amarrada a estructuras de poder o de dinero, o de una iglesia medieval aferrada a ritos y tradiciones,
apariencias y devociones externas, o una iglesia clerical, triunfalista, poco evangélica. Si se aleja, si va despreciando esta iglesia con estos límites, este no es gemelo de Tomás. Gemelo de Tomás es aquel que tiene un momento de dificultad, pero después vuelve a la comunidad, porque sabe que allí está presente alguno, lo descubrirá después, es el resucitado, aquel que mantiene unida a esta comunidad y que con esta comunidad lleva adelante su proyecto de mundo nuevo. Los discípulos, los 10, ya han visto al resucitado y le decían a Tomás, el verbo no es dijeron, sino decían, es una acción continuada, buscaban convencerlo. Nosotros hemos visto, relataban su propia experiencia. Tomás es uno que hubiese querido otro tipo de pruebas, convencionales o verificables, racionales tal vez. También en esto es nuestro gemelo. Son las pruebas que también quisiéramos nosotros. No son posibles porque se tratan de experiencias que no hacen parte de nuestro mundo, sino del mundo de Dios. El encuentro con Dios. Nosotros lo podemos hacer incluso en nuestra propia intimidad personal, en nuestro cuarto, en nuestra oración personal. El resucitado puede ser visto, aquí se nos deja claro, solo en la comunidad de los discípulos que se reúne el día del Señor. Leamos entonces cómo Juan relata la experiencia pascual de Tomás en el día del Señor. Leemos aquí los versos restantes del 26 al 31. 8 días después, con los discípulos, estando también Tomás, nuevamente 8 días después, es la alusión al domingo. Jesús está en el domingo en medio de los discípulos y se presenta siempre con las mismas palabras. Paz a ustedes. El saludo que escuchamos en el día del Señor de parte de aquel que preside la celebración eucarística. La paz con ustedes. Es el saludo que el resucitado dirige a los discípulos, primero a los 10 y ahora a Tomás. Los discípulos que lo han abandonado, que han negado, pero que el resucitado no recrimina, sino que dona siempre su paz. Aunque el día del Señor nos presentemos con todas nuestras fragilidades y debilidades, con nuestro pecado, nosotros no recibimos ninguna recriminación. El saludo es siempre la paz a ustedes. Luego se dirige a Tomás, mete aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. No es una recriminación dirigida a Tomás. Jesús realiza el deseo que tenía Tomás, aquel deber de tocar sus manos y la herida que ha dejado abierto su costado. Es la invitación a Tomás a tener siempre fija su mirada sobre esas manos y sobre ese costado. Es exactamente la invitación que viene hecha a nosotros el día del Señor, a contemplar sus manos y su costado, porque si nosotros tenemos siempre delante de nuestros ojos lo que han hecho esas manos, han construido solamente amor. Cuando nosotros salgamos de la iglesia durante la semana, tendremos siempre delante la tarea que el Señor nos ha encomendado, aquella de mostrar a todo el mundo sus manos en nuestras manos. ¿Cómo podemos ver esas manos? ¿Y cómo podemos ver esas manos? ¿Cómo podemos tener los ojos fijos en aquel costado que ha donado toda su sangre, esto es, toda su vida? Nos viene presentado entonces en la Eucaristía, en el pan eucarístico de Jesús, cuando resucitado ha querido presentar un nuevo signo, toda su historia de vida donada a través del pan.
Yo me he hecho pan de vida, me he donado totalmente como alimento de vida. Allí nosotros somos invitados en el día del Señor a hacer exactamente aquello que deseaba Tomás, ver aquellas manos y contemplar aquel costado. Lo debemos siempre hacer, porque si nosotros no tenemos nuestros ojos fijos sobre aquellas manos y sobre aquel costado, nosotros en el mundo no lograremos reproducir la presencia de Cristo. Tomás hace su propia profesión de fe, la más bella que nosotros encontramos, y es propiamente él que había sido presentado como aquel que le costaba por sus miedos reconocer, ahora frente, está puesta en su boca la más bella de todas las profesiones de fe. Señor mío y Dios mío. Vale la pena hacer una mención aquí histórica de esta expresión, porque estamos en el tiempo de Domiciano, quien quería ser reconocido y celebrado como el Señor, el Dios. Sus órdenes se formulaban siempre de esta manera. Domiciano, nuestro Señor y nuestro Dios, ordena que tal cosa. Tomás dice, deja claro, el discípulo de Cristo no tiene como punto de referencia a este Señor o a este Dios que es emperador de Roma, aquel que el Apocalipsis nos presenta como la bestia, porque representa al mundo antiguo. Nuestro Señor y nuestro Dios ahora es aquel que nos presenta aquellas manos que han construido solo amor y aquel costado que representa el don de toda su vida. La invitación del Evangelio a recibir la paz del Señor es a acogerlo a Él totalmente, resucitado, presente en la comunidad, cada domingo, en cada celebración eucarística y en cada cristiano que busca revelar a través de sus manos las manos del Maestro. Un feliz domingo y una feliz Pascua para todos.